Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de la masacre de Jonestown. El 18 de noviembre de 1978, este pequeño asentamiento selvático en Guyana fue testigo de lo que se ha descrito como una de las tragedias más horribles de la historia moderna. Más allá del derramamiento de sangre y el sensacionalismo, nuestro objetivo es ofrecer una visión matizada del templo del pueblo y su carismático líder Jim Jones, además de examinar el panorama social y político que permitió que ocurriera un evento tan catastrófico. Este documental es un viaje, no solo a través del tiempo, sino a través de las mentes y los corazones de quienes quedaron destrozados por este infame evento. Para comprender plenamente la magnitud y las implicaciones de la masacre de Jonestown, tenemos que profundizar en los orígenes y la evolución del templo del pueblo. Lo que comenzó como un movimiento socialmente progresista de base cristiana evolucionó hasta convertirse en una organización de culto que utilizaba el miedo, la obediencia y la manipulación para controlar a sus miembros. Dadas las tácticas de control mental utilizadas, era literalmente un templo del pueblo, sin libertad ni esperanza fuera de sus muros. Esta transición de un faro de esperanza a un centro de desesperación fue catalizada por una serie de factores sociales, políticos y psicológicos, cada uno de los cuales contribuyó como una ola roja a una tormenta perfecta. James Warren Jones fue el arquitecto de este movimiento y el orquestador de su fatal caída. Un hombre contrario a la normalidad predominante en su época, tal vez era una anomalía, pero no un enigma. Nacido en la pobreza y los prejuicios, sus primeros años estuvieron llenos de enseñanzas religiosas dogmáticas, mezcladas con la hostilidad racial contra la que formulaba. Quienes lo conocieron al comienzo de su ministerio recuerdan a un hombre impulsado por un fuerte sentido de justicia, un discurso apasionado y un corazón humilde. Jim, según ellos, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar a su gente, quería llevarlos a una forma de vida diferente y más humana. A medida que los tentáculos de la Guerra Fría se adentraron más en la vida cotidiana de los estadounidenses, la paranoia y el miedo a los otros se extendieron. Jones aprovechó este clima de miedo predominante para consolidar su poder y controlar a la gente. Para sus seguidores, era un defensor bien intencionado de la justicia social, luchando contra las divisiones raciales y las disparidades económicas que se habían filtrado en todos los aspectos de la vida estadounidense. Pero sin que ellos lo supieran, cuanto más poder ganaba, más siniestras se volvían sus acciones. El camino a Jonestown fue ejecutado durante una serie de maniobras calculadas por un hombre completamente poseído por su propio poder, un hombre que se tambalea perpetuamente al borde de la locura. Esta ventaja era su destino final, una fría inmersión en la locura de la que nunca se levantaría. El primer paso hacia ello fue un acto ingenioso, pero perverso, que sirvió para desmantelar los límites cuidadosamente ligados de la fe, la caridad y la supervivencia. Así, al principio, animó a los miembros a denunciar todas las relaciones fuera del templo, los individuos fueron obligados a convertirse en informantes entre sí, la violación del secreto significaría un castigo severo para el moroso, un hecho que la mayoría de los miembros llegaron a conocer demasiado tarde. El templo del pueblo se mudó a California a mediados de la década de 1960, postulándose como una voz apasionada contra todas las formas de desigualdad social. Su iglesia en el distrito Tenderloin de San Francisco era un centro de actividades de bienestar. Las principales características del templo eran comidas gratuitas, servicios de guardería, clínicas de salud y alojamiento para personas mayores. Inicialmente, la membresía del templo se integró, representando una mezcla de diversas culturas y etnias. Se trataba de hombres y mujeres que se tambaleaban ante numerosos agravios sociales, que iban desde la discriminación racial hasta las dificultades económicas. Buscando sacar a sus miembros de este atolladero, Jim Jones introdujo un enfoque de vida comunitaria y hermandad universal, una ideología socialista basada en un régimen totalitario. Las enseñanzas del templo eran una amalgama del cristianismo, el socialismo y el carismático tipo de liderazgo de Jim Jones. Las congregaciones presentaban una sorprendente combinación de canto de himnos, curación por la fe y castigo público denunciado para los templos. Una cultura de vigilancia estricta y global aseguró que la vida de cada miembro del templo fuera un libro abierto. Para entonces, el templo ya se había transformado en algo alejado de lo convencional, un colectivo de seguidores veneradores, cada uno completamente consumido en su líder. Se les había enseñado a establecer sus propias voluntades, sus identidades y sus vidas en el centro del bien común, como decidió Jim Jones. Hubo un tiempo en que las ideas de Jones inspiraron esperanza en sus seguidores. Una esperanza de que finalmente hubieran encontrado a alguien a quien le importara lo suficiente como para librar sus batallas. Jim a menudo se refería a esta versión idealizada de sí mismo, el padre que les prometió libertad. El atractivo de esta utopía, su fe inquebrantable en él, su miedo a salirse de la línea, fue esta tormenta perfecta de manipulación psicológica la que condujo al desastre de Jonestown. La mística carismática tuvo un efecto tremendo,
casi hipnótico, en sus seguidores que creían cada palabra que salía de su boca. El mensaje de Jones de construir una comunidad ideal donde todos fueran iguales y aceptados, independientemente de su color o fondo, iba a ser la base de Jonestown. Jones era un hombre aterrorizado por el mundo donde el rango social dictaba la importancia humana, donde el valor individual quedaba eclipsado por la división y la disparidad. Este era el mundo que buscaba dejar atrás, y en una zona remota de Guyana, vio la oportunidad de crear una comunidad racialmente integrada de personas que pudieran adorar, trabajar y vivir en armonía, sin miedo a prejuicios o persecución. Pero quiso el tiempo que Jones construyó Jonestown para bloquear su ruta de escape, y garantizar que no hubiera camino de regreso a la libertad real. Sin embargo, debajo de todo este aparente igualitarismo había un miedo creciente. Un miedo alimentado por Jim Jones, y pintado sobre el lienzo utópico de Jonestown, parecía ser un apocalipsis inminente. Por glorioso que pareciera, Jonestown era también una fortaleza fatalista, un asilo del cielo, pero una prisión del infierno. Los ensayos apocalípticos se volvieron regulares, el suicidio en masa se endulzó con el pretexto del suicidio revolucionario, y el compromiso de los miembros con la causa. Guardias de seguridad armados patrullaban el perímetro, impidiendo que cualquiera saliera o se comunicara con el mundo exterior. Los residentes fueron sometidos a marcas las 24 horas del día, palizas y confinamiento solitario por las infracciones más pequeñas. A finales de la década de 1970, la noticia de estos abusos había llegado fuera del capullo silencioso de Jonestown. Los familiares preocupados lanzaron una campaña pública masiva para traer de regreso a sus seres queridos, mientras que ex miembros del templo se pronunciaron contra las injusticias que experimentaron. Los días del poder desenfrenado estaban contados para Jones, y él lo sabía. En un intento por evitar que la verdad llegue al público, Jones estableció un plan de ejecución tan morboso y siniestro que extinguiría la vida de más de 900 personas. En ese fatídico día, el 18 de noviembre de 1978, una visita aparentemente normal de un estadounidense. La delegación del Congreso provocó un giro inesperado de los acontecimientos. Mientras el representante Leo Ryan y su delegación se preparaban para abandonar el asentamiento, más de una docena de personas declararon su deseo de abandonar Jonestown. Este acto de desafío hirió mortalmente el control de Jim Jones, lo que llevó a una resolución inexplicablemente oscura. El reverendo Jim Jones ordenó a sus seguidores que consumieran un ponche de frutas letal con cianuro. Esto marcó el capítulo final de la trágica historia de Jonestown, un evento que sacudió al mundo, desfigurando para siempre el aspecto fundamental de la libertad religiosa con el apodo popular "no bebas el Kool-Aid", acuñado después, una frase que sugiere una advertencia contra el pensamiento de grupo y la obediencia ciega. Las consecuencias de la masacre de Jonestown tuvieron implicaciones inmediatas y profundas. Las desgarradoras imágenes de los numerosos cuerpos sin vida, incluidos bebés inocentes, descubiertas por la delegación visitante, horrorizaron al mundo. Se iniciaron investigaciones, se llevaron a cabo investigaciones y se señaló con el dedo. La masacre desató debates sobre una plétora de temas, desde la libertad de religión y la constitucionalidad de sus límites, hasta la dinámica de poder que prevalece en una secta, desde el papel de los medios de comunicación entonces existentes en la propagación de sectas tan mortales hasta la responsabilidad del Estado en frenar tales cultos. Extremismo grupal. La masacre de Davidian en 1993, y el suicidio masivo del culto en Heaven's Gate en 1997 solo sirvieron como sombríos recordatorios de las lecciones que no pudimos aprender de Jonestown. La masacre fue fundamental para estimular a muchos académicos a emprender investigaciones sobre el funcionamiento de cultos destructivos, lo que dio lugar a excelentes publicaciones y documentales. A pesar del terror y la oscuridad que lo envuelven, Jonestown provocó otro cambio irreversible, marcó el final de una era idealista. Los miembros de las sociedades de hoy tienen más conocimientos sobre el intrincado funcionamiento de sus respectivos gobiernos. También hay una mayor comprensión sobre la importancia de mantener un equilibrio entre esperanza y escrutinio, entre optimismo y expectativas realistas. Aunque Jones y Jonestown fueron ampliamente vilipendiados, la lección completa de la masacre fue mucho más complicada. No ilustra simplemente el poder hipnótico incomparable de un líder carismático y despiadado. No se trata solo de cómo este poder mutiló a los seguidores y sus familias. Y no se trata solo de la falibilidad inherente a todo dogma. Más importante aún, la historia de Jonestown es una dura advertencia sobre el poder de la lealtad ciega, y enfatiza la necesidad en una democracia de mantener un escrutinio continuo y una rendición de cuentas incuestionable. Es la exhibición de un aspecto importante de la sociedad humana, del comportamiento grupal y de la ignorancia colectiva. Una gran mayoría de los miembros de Jonestown creían en el mundo ideal que Jim Jones había prometido, una utopía que lamentablemente nunca existió fuera de su mente.
La principal lección de Jonestown es quizás la más simple y profunda. Su trágico destino nos recuerda, en los términos más crudos y crueles, que nunca debemos renunciar a nuestro sentido individual de incredulidad a la tendencia humana innata a cuestionar, dudar y pensar por sí mismos. Luchamos contra la lealtad ciega en nuestra historia compartida y luchamos por la comprensión, el cambio y la libertad, un equilibrio de colapso de poder que nos esforzamos por mantener en nuestras vidas y sociedades. Han pasado 40 años desde aquel día oscuro en el que los perros ladraban salvajemente bajo el atardecer de la jungla, y el mundo fue testigo de lo impensable. Hoy en día, los restos de Jonestown son un espeluznante testimonio de nuestro potencial humano colectivo tanto para el bien como para el mal. Debemos recordar nunca trivializar ni olvidar las lecciones que nos enseñó Jonestown y que debemos seguir aprendiendo y evolucionando. Esa es la historia de Jonestown. Una historia de esperanza y desesperación, sueños y pesadillas, libertad y cautiverio. Una historia que nunca debería haber sido. Sin embargo, sucedió. Y cada uno de nosotros, como miembros de la raza humana, seguramente recordará esta historia y las vidas que se perdieron. Mientras lo hacemos, recordemos la necesidad de mantener encendida la llama del escepticismo y la investigación, para que una tragedia así nunca vuelva a ocurrir. Gracias por ver este documental. Esperamos que le haya brindado una visión más profunda de la masacre de Jonestown, y le haya impulsado a reflexionar sobre cuestiones de lealtad ciega, poder y la extrema necesidad de una vigilancia continua. Recuerde, tenemos el poder de dar forma a nuestras narrativas. Por lo tanto, que todos elijamos crear y defender narrativas que nos sirvan como individuos y como sociedad.